No es metáfora. La sensación de una aceleración de los tiempos y de infoxicación es cada vez mayor. Titulares urgentes, imágenes fragmentadas, opiniones instantáneas, todo parece importante, todo parece definitivo y sin embargo cada día entendemos un poco menos qué está pasando y por qué. Este podcast nace para contrarrestarlo. Tiene la intención de ordenar un poco los tantos, de contar la política internacional, pero no como un tablero abstracto de poder, sino como lo que es, decisiones que afectan la vida concreta de miles de personas, y eso nos incluye. Porque comprender no debería ser un lujo. Literal. Este es un podcast para conocer, para pensar, para entender. Un podcast de Angular, para acompañarnos. ¿Te hacemos un mate? Están cayendo los misiles. Están cayendo los misiles. Están cayendo... Mira, son otros. ¿Dónde? Allá o para allá, no sé. A veces la historia golpea de madrugada. Mientras buena parte del continente dormía, una operación militar estadounidense terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa. Fuerzas especiales, apoyo de inteligencia, bombardeos quirúrgicos. Horas después, Donald Trump anunciaba que Maduro estaba detenido en un buque de guerra norteamericano en el Caribe y que Estados Unidos va a dirigir Venezuela. No es una metáfora, es un jefe de Estado capturado por otro. Pero para entender lo que está pasando hay que ir más allá del personaje Maduro, un autócrata responsable de la devastación democrática y económica de Venezuela. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! Hay que ir un poco más allá, hay que mirar el tablero completo, porque lo que ocurrió no solo habla de Venezuela, habla del mundo que viene. La primera pregunta no es tan obvia como algunos suponen. ¿Estados Unidos está ocupando Venezuela? La respuesta corta es no, pero tampoco es tranquilizadora. No hay tropas estadounidenses controlando hoy puntualmente ciudades, no hay una embajada activa, no hay una administración directa. El poder real sigue en manos del aparato chavista y de las Fuerzas Armadas. Por eso, la idea de que Washington, entre comillas, dirija al país solo es posible si hay acuerdos internos. Si hay acuerdos silenciosos con sectores del propio régimen. Y ahí aparece un dato clave, la facilidad del operativo. Sin bajas, en pocas horas, mucho más simple que la captura de Noriega en Panamá en 1989. Eso no se explica sin complicidades locales. Las miradas apuntan a figuras puntuales del chavismo que hoy guardan silencio o que hablan con, te diría, demasiada tibieza. Y sobre todo, estamos hablando de los militares. Lo que vemos no es una revolución democrática, es una reconfiguración del poder tutelada desde afuera. Estados Unidos justificó la operación diciendo que Maduro es un narcoterrorista. El problema es que esa excusa no se puede sostener. Venezuela no es un nodo central del narcotráfico global. No hay pruebas del famoso cártel de los soles, del cual vienen hablando como si fuese una estructura sistemática. Y además el fentanilo, la gran crisis estadounidense, que es real, no pasa por Caracas. Más allá de la represión, de la falta de libertades reales que existen en Venezuela, la administración Trump lleva meses construyendo un relato para hacer digerible esto, eventual operación militar que se acaba de concretar. La estrategia narrativa se basó en caricaturizar el régimen como si fuese un narcoestado, definir a Maduro como el líder de un cártel omnipresente, presuntamente también responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Que pueda tener parte es otra cosa, pero ser el líder cuasi espiritual incluso de ese cártel, no. También se habla de una migración venezolana como si fuese una invasión. Lo ha hecho y lo viene sosteniendo desde hace tiempo. Y eso tampoco es cierto. La migración existe porque es casi el 20% de la población, pero es consecuencia del colapso interno, no de una conspiración.
Usar ese drama humano como una coartada política es una forma de deshumanizar a quienes ya perdieron todo. Cuando Trump habla sin rodeos de controlar el petróleo venezolano, la verdad aparece sin maquillaje. Ahí está el punto. No se trata de justicia, no se trata de democracia, no se trata de seguridad, se trata de poder. Y acá entra la región, o mejor dicho, su ausencia. At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Hace una década, América del Sur todavía tenía algunos mecanismos, más bien torpes diría, o imperfectos al menos, para, discutir un toque las cosas, Estados Unidos. Hoy ya no hay nada de eso, no queda UNASUR, más bien diría que es un recuerdo. Brasil, México, Colombia fracasaron en ese intento de encauzar una salida democrática. No, ninguno pudo ni diría que quiso poner límites en su momento. El comunicado de Brasil que defiende la soberanía, sí, está bien, es correcto, y al mismo tiempo podemos decir que es impotente, ¿no? É por isso que eu resolvi a transposição, é por isso que eu resolvi a universidade, é por isso que eu resolvi a escola técnica, é por isso que a minha obsessão... No hay un liderazgo regional, no hay una voz común. Lo que sí hay es una red política alineada con el trumpismo y tiene un epicentro en Miami. Y esto no es solo una decisión sobre Venezuela, es parte de algo más grande. Lo que Trump llama sin pudor, y lo viene repitiendo, es su versión de la doctrina Monroe. América para los republicanos, alineamiento político, presión económica, amenazas militares, todo vale, y esto es muy claro. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not Panamá, seen since... Canadá, México, Brasil, Argentina, Honduras, la lista crece. Venezuela es el caso extremo porque demuestra que ya no hay límites claros en los medios utilizados, y cuando los parámetros de seguridad consensuados se caen, o más bien cuando son derribados, el mundo se vuelve más peligroso. Porque si capturar a un presidente extranjero es aceptable, ¿ahora qué va a impedir que otros hagan lo mismo? El ataque llega, además, en un momento geopolítico que es marcado por el derrumbe del derecho internacional humanitario, y este es el punto. Las normas que durante décadas funcionaron como un freno, sí, imperfecto, yo lo sé, pero real, al uso arbitrario de la fuerza, están siendo erosionadas a la vista de todos. El paralelismo con Ucrania no es exacto, pero por lo menos es inquietante. Hay un cambio de régimen, desconocimiento de la soberanía, la fuerza como un lenguaje principal. Rusia lo hace. China se asoma en el mismo sentido. Estados Unidos jamás dejó de hacerlo, pero ahora directamente sin límites visibles. Eso abre al menos dos riesgos enormes. Uno, que países vulnerables empiecen a delirar con usar armas nucleares como un seguro de vida, y después que China, por ejemplo, concluya que ya no hay razones para seguir esperando en Taiwán. Nada de esto, en definitiva, mejora la vida de la gente común, de nosotros, de cualquier vecino. Al contrario. Todavía hay muchos interrogantes sobre el futuro de Venezuela. No está claro cuál será el mecanismo que va a utilizar Washington para intentar dirigir el país, ni qué papel va a jugar la oposición. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que ella estaba preparada para asumir el poder, pero al toque Trump respondió en una conferencia que Machado, así lo dijo, es una mujer muy agradable, pero que no tiene respeto ni apoyo dentro del país. Una frase que resume, me parece que con bastante crudeza, quién decide y desde dónde, ¿no? En el mejor de los casos, pienso, podría haber una recuperación económica ligada al petróleo. En el peor, está claro, la consolidación de una élite autoritaria reciclada, funcional a los intereses externos. Y eso no sería una novedad porque lo hemos visto en repetidas ocasiones cuando Estados Unidos intentó imponer su modelo en países que intervino. Y para la región, el mensaje es claro y perturbador.
Estamos sin capacidad colectiva de defensa política y encima tenemos sectores locales dispuestos a aplaudir la intervención si promete algunos negocios. Están resolviendo cuestiones vitales y trascendentales en la historia de Venezuela. Una mañana para muchos históricas y esperemos que en la región Vaya que lo paz. Es un nuevo renacer con más fuerza de la libertad. La libertad está renaciendo en todo el continente y eso nos va a volver a traer prosperidad y nos va a permitir. La historia demuestra que las victorias militares rápidas se terminaron convirtiendo en derrotas políticas largas. Irak y Afganistán están ahí para recordarlo. La libertad hoy ya no se parece a lo que nos contaron. Y entender eso, sin consignas, sin cinismo, es el primer paso para no resignarnos a un mundo donde la dignidad se termina postergando indefinidamente frente al abuso de la fuerza que pareciera decidirlo todo. Quiero destacar un punto central. Este ataque puntual, con mayor o menor argumentación, con mayor o menor cantidad de defensa que se le pueda hacer en las redes, personas que pueden estar a favor, personas que pueden estar en contra, llega en un momento geopolítico que está marcado por el derrumbe del derecho internacional humanitario. Ahí tenemos que prestar atención. Porque si esas normas, esos parámetros que durante mucho tiempo funcionaron, vuelvo a decir, como un freno, que fue imperfecto, sí, pero un parámetro real al uso arbitrario de la fuerza, hoy por hoy están siendo erosionados a la vista de todos nosotros. Se están llevando puesto el derecho internacional humanitario. Y esto no mejora nuestra vida, ni la vida de ningún vecino. Al contrario. En tiempos de sobreinformación, este podcast se va a esforzar para hacer más legible el mundo. Nombrar el poder, señalar las posibles consecuencias, volver a poner a las personas en el centro, incluso y sobre todo cuando la política internacional parece lejana, técnica o ajena. Si algo de lo que escuchaste te ayudó a entender un poco mejor lo que está pasando, entonces este espacio cumple su función. Nos encontramos en un próximo episodio, si te parece bien, para no acostumbrarnos al desconcierto. Literal.